Imaginemos por un momento una masacre industrial, pero a ver, no una de película, sino una masacre corporativa de proporciones épicas, ejecutada a nivel global y sobre todo coordinada al milímetro. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desmenuzar cómo los gigantes automotrices de toda la vida, esos emblemas de poder industrial que todos conocemos, están enfrentando una crisis existencial absoluta. Y ojo, esto no es casualidad, para nada, es un diseño estratégico y geopolítico, literalmente un caballo de Troya de nuestros tiempos. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, vayamos a los números duros. Marcas que durante décadas han sido el máximo símbolo de orgullo nacional y éxito financiero, de repente están caminando sobre una cuerda floja. Fíjense en Mercedes, el mismísimo titán alemán del lujo. Acaban de reportar una caída brutal, de hasta un 28% en sus ganancias. O sea, son el tipo de cifras que hacen temblar, y con justa razón, a cualquier junta directiva. Bueno, entremos de lleno en esto porque las cosas se ponen todavía más intensas con Stellantis. Esta es la enorme matriz detrás de iconos como Jeep, Peugeot y Fiat. Pues resulta que acaban de reportar un agujero negro de 26.000 millones de dólares. Sí, 26.000 millones. Es de lejos la peor pérdida de toda su historia. Estamos hablando de una hemorragia financiera directa al corazón de la industria tradicional. Y por si fuera poco, para cerrar esta radiografía de la crisis actual, tenemos a Volkswagen anunciando el recorte de más de 50.000 empleados. 50.000 familias, imagínense. Y tragedias corporativas parecidas están pasando en Porsche y en Renault. Pero ¿saben qué es lo verdaderamente fascinante aquí? Que detrás de cada uno de estos golpes, en absolutamente todos los continentes, se repite un solo nombre, un único disruptor. Y ese disruptor es BYD. Y aquí es donde vemos el impacto real. Los números nos muestran lo que parece casi una colonización industrial a la fuerza. A ver, en Brasil, BYD ya domina el 72% del mercado de carros eléctricos. 72%. En Tailandia, el 40%, destronando por completo a las marcas japonesas que habían reinado ahí sin competencia por 40 años. Y si hoy en día no los vemos tanto rodando por Estados Unidos, es pura y exclusivamente por barreras de seguridad nacional. Porque, seamos realistas, si les abrieran la puerta hoy, la industria de Detroit desaparecería en cuestión de una semana. Así de fuerte. Pero a ver, ¿cómo llegamos exactamente a este punto? Todo arrancó en 1995, y no en una elegante sala de juntas, no, sino con Wang Chuanfu, un químico huérfano desde muy joven que pidió un modesto préstamo de $40.000 para armar un taller que literalmente se caía a pedazos. Como no tenía presupuesto para comprar los carísimos robots japoneses de aquella época, pues hizo lo impensable, desglosó procesos súper complejos para que trabajadores manuales pudieran hacerlos por apenas unos centavos. Y así, de fabricar las baterías para los celulares Nokia que usaban nuestros abuelos, pasaron a ser los reyes mundiales. Hasta que, en el año 2003, dieron el gran salto y compraron la licencia automotriz de una empresa que estaba en quiebra. Ahora, la reacción inicial a esta idea fue, digamos, brutal. Sus propios inversionistas pensaron que Wang había perdido totalmente la cabeza. De hecho, hicieron que las acciones se desplomaran un 20% en un solo día. Pero, y aquí está la genialidad, él tuvo una revelación supervisionaria. Él entendió que al final del día, un carro no era más que un recipiente, literalmente una simple batería eléctrica con ruedas. Y para su enorme fortuna, él ya era el dueño absoluto de las baterías. Jaque mate. Y esto ilustra de manera brillante las 5 estrategias maestras que han convertido a BYD en esta fuerza absolutamente imparable. Porque, ojo, no se trata nada más de hacer carros bonitos, para nada. Es un sistema diseñado meticulosamente, pieza por pieza, para asfixiar a la competencia y dominar la cadena de suministro global. Vamos a desglosar estos pilares para entender bien cómo lo hacen. Detallemos la primera estrategia, el ecosistema estatal. Imaginemos por un momento que queremos abrir una panadería. Lo normal es que el banco nos exija años de ventas demostrables, ¿verdad? Bueno, en este caso el Estado chino actúa como el patrocinador definitivo. Les paga el local, les compra los hornos y si hay pérdidas los primeros 5 años, no pasa nada, el Estado las cubre todas. Es exactamente como ir a boxear a los Juegos Olímpicos con el gobierno pagándote el entrenador privado, la dieta de lujo y el mejor gimnasio. La única condición, traer a casa la medalla de oro. Fíjense nada más en esa tremenda ventaja. El Estado asume todo el riesgo financiero con tal de asegurar el dominio global a largo plazo. Pasamos a la segunda estrategia, que es la integración vertical total. Y esto es una locura. Mientras las fábricas tradicionales de carros le compran los frenos a un proveedor, los microchips a otro y las llantas a un tercero, BYD no depende de absolutamente nadie. Cero. Ellos fabrican sus propios chips, los asientos, los motores, el software de sus pantallas, los parabrisas, hasta los limpiaparabrisas. Y por supuesto, las superbaterías. ¿El resultado de hacer todo en casa? Que nadie en el mundo puede chantajearlos con subirles los costos de producción. Tienen el control absoluto de todo el tablero.
Entramos a la tercera estrategia, y aquí es donde las cosas se ponen fascinantes desde el punto de vista tecnológico. Comparemos estas dos tecnologías. Una batería eléctrica normal, de las de siempre, prácticamente explota si llega a ser perforada en un choque. Es un riesgo altísimo. Pero BYD creó algo llamado la batería Blade. Es delgada como una espada, aprovecha un 50% más de espacio interno y es tan ridículamente segura que, literalmente se le puede pasar un camión de carga por encima o calentarla a más de 40 grados centígrados y no pasa absolutamente nada. Es más, esta seguridad y eficiencia fueron tan brutales que obligaron al mismísimo Elon Musk a dejar de reírse de ellos y empezar a comprarles estas baterías para armar los Teslas fabricados en Alemania. Así de buena es. Esta supremacía técnica nos lleva directo a sus estrategias comerciales. Si nos fijamos en la tabla, vemos cómo aplican a la perfección el concepto de lujo accesible, porque entendieron rapidísimo el miedo que le da a la gente quedarse sin carga a mitad de la carretera. Por eso impulsaron los híbridos enchufables primero, y además contrataron a exdiseñadores de marcas como Lamborghini y Audi para diseñar carros que parecen naves espaciales, pero a una fracción del costo. En China, un BYD Seal cuesta alrededor de $15.000, compitiendo contra los $36.000 que cuesta un Tesla Model 3. Literalmente están vendiendo el estatus de Silicon Valley, pero a precios de clase media trabajadora. Es una táctica que sencillamente destroza a cualquier competidor. Pero atención aquí porque en este punto debemos dar un giro radical en nuestro análisis. Aquí está el efecto iceberg. La gran revelación es esta. Todo este éxito abrumador, todas estas ventas masivas, en realidad no se tratan de vender carros. No se trata de hacer dinero rápido para el próximo reporte trimestral. Y seamos muy honestos, ciertamente tampoco se trata de salvar el medio ambiente. Lo que estamos viendo en la superficie, los carros bonitos y baratos, es solo la ilusión de la industria automotriz. Lo que hay debajo es muchísimo más profundo. Y es que este es el verdadero motor geopolítico detrás de todo el plan. ¿El dilema de Hormuz? ¿Qué es esto? Bueno, resulta que China es el mayor importador de petróleo de todo el planeta y la inmensa mayoría de ese crudo debe pasar por un estrecho marítimo súper vulnerable, el estrecho de Hormuz. Si por algún conflicto global ese punto se bloquea, Beijing tiene un reloj de harina letal puesto en el cuello. Apenas 120 días de reservas petroleras antes de que el país entero, toda su industria y economía, se apague por completo. El gobierno chino vive con este terror constante. Así que, en realidad, utilizan a BYD y a esta industria como un gigantesco escudo de seguridad nacional para escapar de una vez por todas de esa dependencia. Y aquí es donde vemos claramente el cambio de paradigma global. La transición hacia la energía eléctrica para ellos no es un capricho ecológico, es pura supervivencia nacional. Cada carro eléctrico que BYD logra vender es literalmente un barril menos de petróleo que China tiene que importar desde el Medio Oriente. Están cambiando activamente la dependencia mundial. Fíjense en esto. Estamos pasando de depender de las grandes petroleras en Texas y en el Medio Oriente a depender totalmente de las megafábricas y los minerales en Shenzhen. Están reescribiendo por completo quién tiene el poder en este nuevo mundo. Así que, lógicamente, todo esto nos lleva al gran tablero global. Hay que entender que este no es un juego a corto plazo, es una estrategia geoeconómica de supervivencia proyectada para el próximo siglo. Mientras otras potencias mundiales se desgastan financiera y políticamente en conflictos militares altamente costosos y volátiles, la apuesta de Beijing es puramente económica, puramente logística y estratégica. Están acomodando piezas clave a lo largo de todo el planeta, sin la necesidad de disparar una sola bala. Y las piezas de este inmenso ajedrez ya están en pleno movimiento. Miren el panorama. Hoy controlan alrededor del 80% del procesamiento mundial de minerales esenciales para baterías metidos en lugares como África, el Tíbet y toda Sudamérica. Son dueños de la mina, son dueños de la fábrica y ahora de la distribución. Acaban de invertir más de $3.500 millones en el megapuerto de Chancay, en Perú, creando un puente marítimo directo y gigantesco desde Shanghái hacia Latinoamérica. Y no se detienen ahí. Ya se están apoderando del transporte público, como lo vemos claramente, con la inmensa flota de autobuses eléctricos de Transmilenio rodando por todo Bogotá. Ahora, para garantizar que absolutamente nada detenga esta maquinaria pesada, su logística ha escalado a niveles que parecen de ciencia ficción. BYD ya cuenta con un pequeño ejército de 8 buques cargueros transoceánicos totalmente propios. Y lo más loco es que todos fueron construidos en un tiempo récord de menos de 2 años. Cada uno de estos monstruos del mar puede transportar entre 7.000 y 9.000 vehículos a la vez. Esto les asegura que sus productos inunden Sudamérica, Europa y el resto del mundo sin tener que pedirle permiso a nadie ni depender ni un poquito de la infraestructura naviera de Occidente. Lo cual, inevitablemente, nos deja frente a esta inquietante pregunta final en pantalla. En este análisis hemos visto cómo una modesta y pequeña fábrica de pilas para celulares se ha transformado en la punta de lanza de una estrategia de supervivencia nacional pensada a 100 años.
A ver, no estamos presenciando simplemente una guerra de ventas para ver qué carro es más bonito o más barato. Estamos ante una batalla geoeconómica sin precedentes por el control total del futuro energético mundial. Así que la verdadera pregunta que nos queda ahora es, al final de este siglo, en este nuevo tablero de ajedrez global, ¿quién tendrá el poder de apagarle la luz al otro? Gracias por acompañarnos en este análisis.